Saludos, ya estamos por aquí, Átomos y Bits. Cada semana nos acercamos para contarte cosas interesantes de la ciencia y de la tecnología, para intentar comprender un poquito más, un poquito mejor este mundo loco en el que vivimos, pues siguiendo de cerca pues todos los avances científicos en todas las áreas. Nos gusta mucho la astronomía, pero también tratamos de genética, también tratamos de antropología, tratamos de paleontología. Hoy vamos a tratar también de otros asuntos. Enseguida os lo contamos con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que es nuestra fuente primaria de información, y con Pedro Paloma, y aquí en el micrófono. Don José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Pedro Pablo. Hoy te Aquí veo... una semana más. Te veo ahí con la bata blanca, con el aire de Doctor Frankenstein, porque vamos a analizar muy de cerca el órgano más interesante del cuerpo humano, por lo menos a mi parecer, que es el cerebro, y la realidad que nos rodea, que nosotros pensamos que comprendemos, pero que, tururú, en realidad estamos aquí como dando un poquito de tumbos. Para empezar... comprendiendo que lo que estamos viendo en el día a día no es exactamente lo que hay en la realidad. Cuéntanos por qué. Ya sabíamos, ¿no? Que nada es verdad ni es mentira todo según el color del cristal con que se mira, ¿no? Uy, me acabo de ruborizar. ¿Cómo? Que me acabo de ruborizar con estas cosas que me dices. Bueno, pero es que es verdad, el mundo no es exactamente como lo vemos. Yo creo que aquí en Átomos y Bits ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. Fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, que hicimos un tema que era precioso, en el que nosotros nunca veíamos el presente, siempre veíamos el pasado. O sea, siempre vemos el pasado. O sea, Sí. vemos cosas que ya han sucedido para que el cerebro pueda mantener la continuidad en lugar de ir pasando fotogramas de uno en uno, que sería como a saltos. Para que haya esa continuidad, el cerebro necesita un tiempo para procesar, y ese tiempo es el que nos resta de lo que nosotros vemos. Es decir, que lo que vemos ya ha pasado hace Sí. unos segundos. Lo estamos viendo, es una ilusión también, ¿no? También hemos hablado, y esta vez los científicos sí que se han puesto de acuerdo, siempre estaba la duda de que si mi rojo es tu rojo, o si mi color verde es tu color verde. Sí. Pues parece ser que sí, que son los mismos, ¿no? Eso lo hablamos en su día, ¿no? Pero hoy tenemos otro ejemplo más de que lo que nosotros percibimos por la vista, el ojo, que es un invento maravilloso de la naturaleza, pues no es más que una ilusión magistral elaborada por el cerebro, ¿no? Y es que verás, hoy no vamos a hablar de que si vemos el pasado, de que si los colores coinciden, sino de el hecho de que el mundo sea algo estable, continuo y perfectamente definido. Me explico. Nuestros ojos no funcionan como una cámara. Una cámara de cine la fija sobre un sitio y va grabando, ¿no? Ya. Nuestros ojos no. Nuestros ojos están saltando de un lado a otro varias veces por segundo. Movimientos rápidos, violentos. Tú sabes que, por ejemplo, uno de los inventos mejores para la cirugía ocular ha sido un robot Mm. que es capaz de seguir en tiempo real, con el bisturí puesto, los movimientos involuntarios del ojo. Claro, Y para poder entonces, operar ahí, ¿no? claro, entonces opera con una precisión sin igual, porque para él el ojo es como si estuviera parado, porque se sincroniza. Pero esos movimientos suceden, ¿no? Sí. Varias veces por segundo. Y entonces, claro, tú imagínate que haces eso con una cámara, con la cámara del móvil. ¿Qué es lo que tienes? Pues un caos de imágenes borrosas, de saltos por todos lados, y no esa realidad fija, continua y estable que tienes delante, Ya. ¿vale? Pero como el ojo proyecta lo que vemos sobre la retina directamente, pues deberíamos de ver, si fuera como es, deberíamos de ver lo que tenemos delante cambiando bruscamente cada vez que los ojos se mueven, Pero no cosa es que así. sucede. Claro, pero no es así. O sea, debería de parecernos todo inestable, como una especie de terremoto visual, ¿no? Ujú. Y efectivamente no es así. ¿Por qué? Porque el cerebro utiliza unos mecanismos increíblemente sofisticados, se acaba de descubrir, para asegurarse de que eso no sucede. ¿Y cómo lo hace? Pues eso es exactamente lo que acaba de revelar un nuevo estudio. Mm. Y tiene que ver con esas manchas luminosas que todos vemos cuando vemos una luz brillante.
son las postimágenes. ¿Sabes? Cuando te quedas mirando a una luz fija y luego quitas la vista, te persigue como una sombra, como un Sí, fantasma de sí, esa sí, luz sí. Es muy que va pesado. como, que va como volando por encima de la realidad. Bueno, Mm. pues estudiando esas postimágenes han conseguido entender cómo el cerebro consigue esa estabilidad del mundo que nos rodea milagrosa, ¿no? Y te explico cómo. ¿Qué hicieron los científicos? Pues hicieron lo que intentaban los investigadores era medir exactamente cómo predice el cerebro las consecuencias de esos movimientos oculares que él mismo provoca Ujú. y las consecuencias que tendrían sobre la visión. Es decir, esos movimientos están provocados por el propio cerebro. Es decir, el cerebro lanza una orden a los ojos para que se muevan de esa forma. Ya. Y esa orden es anterior al ejercicio de la visión. ¿Vale? Sí. Por eso, de esa manera, ahora te explicaré, de esa manera es como el cerebro se anticipa al movimiento del ojo que él mismo ha ordenado y corrige la visión para que todo sea estable y para que todo sea continuo, ¿no? Ya. Y además lo hace con un error del 6%. Ahora te explicaré por qué es fascinante. ¿Eh? Y lo hace por una razón evolutiva fantástica. Vamos a ver. El fenómeno este de las posimágenes, pues ya desde Aristóteles ya lo sabía hace más de 2000 años, ¿no? Mm. Y lo que nos pone de manifiesto es una disociación que hace el cerebro. A ver, el mundo, lo que nos rodea, nos parece estable, a pesar de los movimientos oculares, que te he dicho, a pesar de que esos movimientos continuos desplazan constantemente a la realidad a través de la retina, ¿vale? Mm. Pero las postimágenes, esos brillos fantasmas, esas cosas, luces fantasma, después de mirar una fuente de luz, por ejemplo, parece que flotan y se mueven a través de la escena. Y sin embargo, permanecen fijas en la retina, Ya. pero parece que se mueven. Es decir, la estabilidad visual y el movimiento aparente de esos fantasmas luminosos son como dos caras de una misma moneda. Son la manifestación de un intento desesperado del cerebro por justificar y procesar sus propios movimientos. Mm. ¿Me explico? Sí. ¿Qué hicieron para darse cuenta de todo esto? Hicieron una prueba con voluntarios, ¿no? Pero claro, para aislar al cerebro de todas las referencias habituales, eso se hizo en un ambiente de total oscuridad. ¿Por qué? Porque en nuestra visión cotidiana, la riqueza de las cosas y de los detalles que vemos, pues es una retroalimentación constante que ayuda al cerebro a calcular cada movimiento. Pero en la oscuridad esa ayuda no existe. El Ya. cerebro está solo y no tiene ninguna referencia, con lo cual lo que hace es puramente por su fuerza cerebral, no por ayuda, con ayuda del exterior. Bien, ¿qué hacían durante el experimento? Los participantes se sentaban a oscuras, fijaban la vista en un destello brillante y se creaba, lógicamente, una postimagen muy fuerte. Después se les decía que miraran hacia una segunda fuente de luz que se iluminaba brevemente. Y una vez que la postimagen se hacía visible en el campo de visión de los participantes, pues aparecían, se encendían otras luces de prueba en distintas posiciones. Y los voluntarios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que decir si la luz fantasma, esa postimagen, estaba a la izquierda, a la derecha o bien alineada con esas luces de prueba. Gracias a eso, claro, aplicando técnicas de seguimiento ocular para saber exactamente cómo son los movimientos, pues los investigadores compararon dónde estaban mirando realmente los participantes y dónde percibían las postimágenes. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que la conclusión es que hemos subestimado hasta ahora la capacidad del cerebro para hacer esto. Es decir, clásicamente se hablaba de que el movimiento de la postimagen apenas alcanza un 62% de la amplitud real del movimiento de los ojos. Es decir, que la postimagen no abarca todo el espectro de movimiento de nuestros ojos, sino apenas el 62%. Es decir, se pensaba durante décadas que el cerebro calculaba bastante mal esa distancia que recorrían los ojos
y subestimaba el movimiento de la postimagen que está grabada en la retina. ¿Vale? Ujú. Puede parecer a lo mejor algo complejo, pero yo creo que me estoy explicando con claridad, ¿no? Sí, esto me hace pensar, sí, a lo mejor algunos problemas de salud mental que hay están relacionados con un mal funcionamiento del cerebro y una mala transmisión de la realidad o de interpretación de la realidad desde el punto de vista Pues cerebral. podría ser, pero la cuestión es que en este nuevo estudio ese 62% aumenta hasta un 94%. Caramba. Es decir, es decir, que el desplazamiento percibido de la postimagen era el 94% del movimiento ocular real Ujú. y no el 62%. Es decir, en términos prácticos, la percepción sigue a los movimientos oculares muy, muy, muy de cerca, aunque Ya. no perfectamente, porque hay una pequeña diferencia del 6%. Es decir, eh, 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 se quedan Sí. el cerebro se queda un 6% ligeramente corto en el cálculo. A esto se le llama hipometría. Y lo más intrigante es que eso persiste en todos los individuos, en diferentes direcciones, en diferentes tamaños de movimientos oculares. Es decir, que no es un error aleatorio o un fallo temporal, es una inexactitud programada, sistemática, y que todos los cerebros la tienen por igual. ¿Y por qué? ¿Y por Esto es un qué? poco misterioso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que determina dónde aparece el fantasma luminoso? ¿Y por qué ese 6% de desfase con nuestro movimiento ocular? Bueno, pues los investigadores hacen un ejemplo que resulta muy ilustrativo, ¿no? Tú imagínate que envías un paquete por correo, ¿vale? Pero antes de que llegue el paquete a su destino, avisas por WhatsApp al destinatario de que el paquete ya va para allá. Sí. Bueno, pues el cerebro hace lo mismo y lo hace con una señal específica que es la copia de eferencia. ¿Qué es la eferencia? Es un proceso por el cual los impulsos nerviosos o la sangre o la linfa o otras sustancias se transportan desde un sitio central hasta las periferias, ¿no? Y lo que hicieron los investigadores fue demostrar que en el momento en que percibimos la postimagen, no depende de la información visual que recibe el ojo después de moverse, sino de ese mensaje, de ese WhatsApp que el cerebro le ha enviado antes para decirle que se tiene que mover. Es decir, el cerebro ya sabe que el ojo se tiene que mover y por lo tanto aplica la corrección oportuna. Ujú. ¿Vale? Es decir, esa copia interna, esa, han encontrado pruebas muy sólidas, ¿no? De que el cerebro usa esa copia interna de la orden enviada a los músculos para predecir cómo tendría que modificar la escena visual para que sea continua. Mecanismo muy curioso, ¿eh? Y como ves, increíblemente sofisticado. ¿Eso qué es lo que permite? Permite a la perfección, al momento en el que vemos, anticiparse a las consecuencias del movimiento en lugar de esperar pasivamente a que llegue información nueva e irse corrigiendo. Ujú. ¿Vale? Y aquí está. ¿Y por qué esa obstinación en mantener ese margen del 6%, ese desajuste? Me parece una especie de defecto, pero no. Según los investigadores, eso tiene todo el sentido, ¿no? Evolutivo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza y en todos los animales, los movimientos oculares rápidos siempre se quedan un poco cortos con respecto a su objetivo real, ¿vale? Y eso es un defecto. Eso es un defecto porque esos movimientos, los movimientos rápidos lo hacen para, tú imagínate que estás mirando al vacío y de repente pasa una paloma cerca por tu lado derecho. Pues tú haces inmediatamente un movimiento rápido y ese movimiento rápido para ver a la paloma, para fijarte en la paloma. Ya. Vale, pero ese movimiento ocular rápido se queda un pelín corto con respecto al objetivo, en este caso la paloma, ¿no? Y el cerebro resulta que ha interiorizado este pequeño retraso a lo largo de la evolución. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Asume un entorno visual estable y si los ojos se quedan cortos de forma natural, pues entonces lo que hace es que aplica un cambio visual ligeramente inferior, aplica esa diferencia del 6%. Es decir, lo que importa para nuestra supervivencia no es una precisión matemática y milimétrica, sino que la percepción se mantenga siempre alineada con el movimiento ocular. Ya.
Es O sea, curioso esto, muy bueno, curioso. bueno, yo creo que es más que curioso. Esto, como comprenderás, está llamado a un montón de cosas, ¿no? O sea, aparte de expandir lo que sabemos sobre los mecanismos de la visión, pues imagínate los avances que prometen el diseño de robots más Ujú. precisos, ¿no? De visión robótica, o en la creación de entornos de realidad virtual, que está inmersiva, que te causan mareos, y te causan mareos por eso, porque está desalineado la visión con la percepción, Sí, y, por supuesto en el ámbito clínico, ¿no? ya. En fin, a veces me asombra hasta dónde pueden llegar los estudios y los científicos, y hay veces que se riza el rizo como este, pero en fin, No, y el sobre, resumen sobre de todo todo, la perfección de la naturaleza para esto, porque claro, claro, tú lo está. das por sentado que el ojo funciona, pero no te planteas que esté todo Pero eso tú fíjate detrás. la de cosas que haces. O sea, no solamente, como decíamos al principio, no solamente no te muestra el presente, sino el pasado para darte esa idea de continuidad. No solamente tiene una serie de códigos y se activan en todas las personas, en todos los seres humanos, los mismos conos, que son las células oculares, para ver los distintos colores, sino que también todos tenemos un mecanismo de aviso de los movimientos que nuestro ojo hace de forma natural, de forma que el cerebro continuamente corrige nuestra visión, para que no sea una sucesión de movimientos bruscos, sino un entorno continuo. Es decir, si tú mueves imagínate que estás mirando a un objeto, a Sí, un televisor que tienes delante, y de repente mueves los ojos hasta una puerta que está a la derecha. En tu campo visual el televisor sigue estando en el mismo sitio. sí, pero tú no lo ves No, en ese no, no, momento. claro, y para ti no pega saltos, no hay un salto entre miro el televisor y miro la puerta. Mm. Está, bueno, pues lo hace. Y no solamente lo hace, sino que además se permite el lujo de aplicarle un error del 6%, porque es justo el tiempo que tardan nuestros ojos en seguir a un objeto, con lo cual tiene que compensar esa tardanza, y la compensa de esa manera. Es O asombroso. sea, al final lo que tenemos es la realidad que vemos a nuestro alrededor, y que, como dicen tanto filósofos como físicos, pues que poco tiene que ver con lo que de verdad es. Sí, sí, yo conozco la realidad del todo, pero no te la puedo contar porque no podrías Sí, pero entenderla. tú la ves con el tercer ojo. Exactamente, veo que lo entiendes. Bueno, este es un tema, Bueno, yo es que todo lo que tiene que ver con el cerebro me fascina, pero no es el único yo sé tema que que tenemos hoy. ha sido un poquito complejo a lo mejor, ¿no? No, 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 qué va, qué va. Pero Bueno, he no sé, a mí me ha querido, encantado. igual hay que oírlo más de una vez. De todas maneras, no es el único tema, como digo, que tenemos. Hoy hay que hablar del Sol, de la gran evasión que tuvo en su momento para poder sobrevivir junto con otras estrellas cuando nació. Supongo que para no ser engullido por el fabuloso agujero negro ese que tenemos ahí al fondo a la derecha, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Otra maravilla. No siempre decimos, estamos vivos por el sol, sí, es verdad. Porque la distancia al sol, porque puede haber agua, sí, es verdad. Pero hay otros factores que son incluso muy anteriores y que también son determinantes simplemente para que estemos aquí o que no estemos aquí, ¿no? Mm, A ver, nosotros vivimos en una galaxia que es la Vía Láctea, que hoy nos parece un lugar bastante ordenado, con brazos espirales que dan vueltas alrededor de un centro muy activo, una isla de estrella relativamente pacífica, pero claro, hace alrededor de 5.000 millones de años, cuando la galaxia todavía estaba en plena formación, se mm, calcula que tiene el doble de esa edad, unos 10.000 millones de años, 11.000, pues el centro era un revoltijo caótico de estrellas que iban por todas partes, y estaba todo dominado por un enorme agujero negro, y además bañado por una radiación tremenda, porque la densidad de estrellas en el centro es enorme, ahora te contaré más despacio, y por lo tanto la radiación acumulada es brutal, ¿no? sí. Pues bueno, pues resulta que fue allí, en ese entorno tan hostil, tan revuelto y tan complejo, donde las estrellas gigantes morían, gigantes auténticas. O sea, te hablo de estrellas cientos y miles de veces más grandes que el Sol, con, Caramba.
con titánicas explosiones de supernovas que estaban a la orden del día. Pues fue en ese ambiente donde el Sol nació. Y no nació solo, sino casi al mismo tiempo, en términos estelares, claro, que miles de copias casi exactas a él, porque nacieron de una misma nube molecular que no dio origen solo a una estrella, sino a miles. Y como los elementos de químicos que había dentro de esa nube molecular eran los mismos para todas las estrellas que nacían, pues eran de la familia del Sol, Sí. hermanas del Sol, incluso gemelos del Sol, ¿vale? Bien, pues resulta que poco después, y junto a ese ejército de gemelos recién nacidos, nuestra estrella emprendió un viaje, una migración gigantesca, más de 10.000 años luz. Ujú. Esos son 94.600 billones de kilómetros, huyendo del centro y yendo hacia los brazos espirales de la galaxia que se estaban empezando a formar, ¿no? Es decir, El Sol y otras estrellas el como Sol y Sol. otros miles de estrellas, otros Sí. miles, un flujo de... Todas, claro, los científicos han fijado en las hermanas o en los hermanos del Sol, ¿vale? En los que nacieron de la misma nube molecular, unos cuantos miles, ¿vale? Y de esta forma, pues después de un larguísimo viaje, el Sol llegó a donde está hoy, a los suburbios de la galaxia, un sitio tranquilo y que es lo que ocupa la actualidad. Claro, sin ese éxodo al principio de su existencia, ni que decir tiene que la vida en la Tierra nunca habría tenido la oportunidad de florecer. Es más, y seguramente todo hubiera sido aniquilado antes ni siquiera de empezar, ¿no? Ya. Este viaje asombroso acaba de conocerse gracias a un equipo de investigadores japoneses, ¿no? Y han conseguido averiguar no solamente el lugar de origen de nuestro sistema solar, sino también cómo evoluciona la galaxia a gran escala, cómo llegó a tener la forma que tiene, ¿no? Sí. A ver, hace mucho tiempo, décadas enteras, los astrónomos que rastrean la historia y el movimiento de las estrellas tienen delante un problema sin solución. Sabían perfectamente, y lo sabían precisamente por la abundancia de los elementos pesados en la composición química del Sol, sabían que el Sol nació hace unos 4.600 millones de años y que estaba mucho más cerca del centro galáctico de lo que está hoy en día. Ujú. Pero si nació más cerca, cosa que delata su composición, ¿cómo consiguió escapar después y llegar hacer ese éxodo del que hemos hablado y llegar a su posición actual, que está tan lejos del núcleo central? Sí, eso me pregunto yo. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se fue de ahí? Sobre todo teniendo en cuenta una cosa que te voy a decir ahora, es que el centro de la galaxia no es una bola, no es una esfera, sino la Vía Láctea tiene una enorme estructura central en forma de barra. De hecho, es una espiral barrada, Sí. el tipo de galaxia que es. Y ahí las estrellas son mucho más abundantes que en la periferia, que es donde estamos nosotros, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, pues esa enorme acumulación de materia crea lo que los científicos llaman una barrera de conrotación. ¿Y qué es eso? Pues es una especie de muro gravitatorio infranqueable que corta, o sea, hace casi imposible que las estrellas que están dentro escapen hacia afuera y que las estrellas que están fuera entren dentro. Ya. Pero evidentemente nuestro Sol pudo Escapó. atravesar ese muro. Sí, sí. Lo consiguió, y no solo lo consiguió, sino que lo consiguieron también miles de hermanos suyos. Para Por resolver eso digo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores japoneses? Pues empezar a buscar a los hermanos perdidos del Sol. ¿Qué hicieron para encontrarlos? Pues ir al enorme océano de datos de la sonda europea Gaia, de Ujú. la Agencia Espacial Europea, ¿no? Sabes que este satélite, este observatorio, que ya ha dejado de funcionar, pero que sus datos siguen recopilándose, todavía quedan un par de entregas de datos nuevos, bueno, pues ha cartografiado con una precisión inédita más de 2.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Ujú. Y estos investigadores bucearon en todo eso para encontrar gemelos solares, es decir, estrellas con una temperatura, con una gravedad superficial, con una edad y con una composición química prácticamente idénticas a la del Sol. ¿Vale? Hasta ahora, estudios previos habían encontrado
un par de cientos de estas estrellas similares al Sol. Pero gracias al inmenso catálogo de Gaia, estos japoneses han encontrado 6.594 gemelos solares, con edades muy precisas, que es pues más de 30 veces lo que cualquier estudio precedente había conseguido, vamos, un hito, ¿no? Sí. Vale, pues al analizar todos esos datos, los astrónomos se encontraron con una gran sorpresa. Y es que la distribución de edades de todos esos 6.400 y pico gemelos del Sol tenía un claro y amplio pico de estrellas que tenían exactamente entre 4.000 y 6.000 millones de años de edad. Y entre ellos, evidentemente, está nuestro Sol, que tiene 4.600 millones de años. Sí. Además, al haber viajado juntas, esas estrellas parecidas a la nuestra, pues están casi exactamente a la misma distancia del centro galáctico que nosotros, aunque sea en otras direcciones, pero han recorrido la misma distancia del centro. Y eso significa que nuestro Sol no está en su posición actual por mero accidente, sino que formó efectivamente parte de esta migración estelar mucho mayor. Es decir, el Sol formó parte de una especie de éxodo masivo de miles de estrellas que huyeron todas juntas de esa zona central, de la galaxia. Y eso nos devuelve otra vez a la pregunta, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues hace unos 5.000 millones de años, la Vía Láctea era mucho más joven, era una galaxia que todavía era dinámica, que todavía se estaba formando y que era más moldeable. Y resulta que esa gigantesca barra de estrellas que hoy encierra al corazón galáctico como entre barrotes, como los barrotes de una celda, pues estaba todavía en construcción. Mm, Y con las puertas, llamémoslas así, abiertas. parcialmente abiertas todavía. Y no miles, sino millones de estrellas recién nacidas fueron expulsadas en ese momento, entre ellas el Sol con sus miles de hermanos. Y expulsados, en ese momento de transición, salieron absolutamente disparadas hacia las zonas externas, ¿no? Las edades de los miles de gemelos solares revelan no solo cuándo ocurrió la gran evasión de nuestra estrella, sino el margen exacto de tiempo en el que esto sucedió, ¿no? A ver, sabemos desde luego que el centro de la galaxia es un entorno muchísimo menos hospitalario para la evolución de la vida que las regiones externas en las que estamos nosotros, ¿no? Sí. Tú fíjate, te he dicho antes, radiación ultravioleta a lo bestia, cercanía de potentes fuentes de rayos X, agujeros negros, el agujero negro central, explosiones estelares continuas y cercanas. Eso haría prácticamente imposible que un planeta retuviera una atmósfera, ¿no? Y sobre todo que se desarrollaran allí moléculas biológicas estables, ¿no? Así que está claro que todos nosotros somos el resultado, afortunado resultado, de esta fuga cósmica a gran escala, ¿no? Imagínate, si el Sol hubiera permanecido allí atrapado, pues en el lugar donde nació, pues la Tierra hoy no sería más que una roca calcinada, estéril, sin vida, y sin embargo no, estamos aquí y la vida se ha podido desarrollar y ahora, miles de millones de años después, podemos no solamente estar vivos, sino mirar al cielo y averiguar de ¿De dónde dónde hemos hemos venido? venido, ¿no? Claro. ¿Las otras estrellas están muy lejos? ¿Las gemelas del Sol? Están, ¿Están muy lejos de nosotros? En hay términos algunas que están cósmicos, cerca. quiero decir. Imagínate, es que esa fuga del centro no se produjo en fila india, No fue. sino como en un abanico. Sí. ¿Vale? Que salieron y fueron desperdigadas. Ahora bien, como son estrellas iguales, con la misma composición, etcétera, 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 lo que han medido han recorrido la misma distancia que el centro del Sol. Tanto las que tenemos bastante cerca, que hay algunas, como las que están lejos. Están lejos de nosotros, pero han recorrido la misma distancia del centro que nosotros. Ya. O sea, es una estrella igual al Sol o parecida al Sol, pero que además ha recorrido la misma distancia del centro, con lo cual salió en el mismo momento. Ujú. ¿Y son Con lo cual estrellas con nombre o son, bueno, Pues forman parte muchas, sí, simplemente de... sí, sí. Muchas tienen nombre y otras tienen catálogos, ¿no? Hace relativamente poco, hace un par de años, se encontró al gemelo del Sol más cercano y
quiero recordar que estaba a menos de 100 años luz, Sí. que es bastante cerca en términos astronómicos, ¿no? Curioso esto porque, claro, siempre consideramos el Sol como una cosa única, porque es nuestro Sol con el que estamos, pero eso de imaginar que Pero claro, efectivamente tú tiene un imagínate, montón de hermanos por ahí perdidos, claro, es pero es curioso. que las estrellas nacen de nubes moleculares. ¿Qué son las nubes moleculares? Sabemos que el único material, los únicos materiales que se formaron, que surgieron con el universo en el Big Bang, hace casi 14.000 millones de años, eran hidrógeno y helio y un poquito de alguna otra cosa, pero hidrógeno y helio, sobre todo hidrógeno. Con lo cual, las primeras nubes de gas eran nubes de hidrógeno. Esas nubes de gas, las moléculas de hidrógeno se iban juntando, primero dos, luego cuatro, luego ocho, y por la gravedad cada vez más, hasta que se formaron las primeras estrellas. Sí, Esas primeras estrellas solo estaban hechas de hidrógeno, no tenían sí, nada más. sí, Pero sabemos también que dentro del horno de las estrellas hay fusión nuclear, y es decir, que se van generando los nuevos materiales de la tabla periódica. Es decir, las primeras estrellas empezaron a juntar hidrógeno y si juntas los átomos de hidrógeno que tienes, uno de helio, hasta que gastaron todo el hidrógeno, explotaron como supernovas, esparcieron todo eso por el universo, la segunda generación de estrellas ya tenía helio también, y así las siguientes, carbono, oxígeno, sí, la tabla periódica. toda la tabla periódica hasta el hierro. Por lo tanto, nuestro Sol, que es por lo menos de tercera o cuarta generación, la nube molecular en la que nació ya no tenía solo hidrógeno, como las primeras, sino hidrógeno y todos los materiales que anteriores generaciones de estrellas habían estado formando y liberaron al espacio después de explotar como supernovas. Y por eso tenemos planetas, y por eso, porque en una estrella solo de hidrógeno no puede haber nada, ¿no? Claro. Tiene que No haber- puede haber planetas. Bueno, pues así de bonito es, ¿no? Entonces, nuestro Sol, de tercera o cuarta generación como mínimo, cuando se formó junto a todos estos gemelos estelares, nació de una nube molecular que ya era rica en otros materiales que permitieron que el Sol tuviera la composición que tiene y no otra. Por lo tanto, otras estrellas que tienen la misma composición es de suponer que nacieron de la misma nube molecular que el Sol. Mm. Bueno, Pues pues porque hay muchas nubes moleculares y no todas tienen la misma composición química. ya. De hecho, hay estrellas de muchos tipos, con composiciones muy diferentes. No todas están compuestas de los mismos elementos y en las mismas proporciones, ni muchísimo menos. Bueno, está bien esto de conocer la genealogía del Sol y conocer su familia. Te voy a decir una cosa, Ya, ya, pero ya. ya te la Lo sé, imaginas, ¿no? lo sé. Lo sabes, ¿no? Pues entonces no lo voy a decir. Y eso que tenía un móvil muy bonito para contar, pero espero Bueno, poder lo contaremos la contarlo semana que viene, no te preocupes. la Lo hemos semana que intentado, viene. lo hemos intentado, pero es que estos temas son tan bonitos y tan fascinantes y hay que contarlos bien que bueno, lo hemos intentado. Ya hablaremos. ¿Te acuerdas de aquellos que decían ya hablaremos del gobierno la semana que viene, de Tipicol? Pues Sí, nosotros ya sí, sí, hablaremos de sí. tecnología, pero la semana que viene. Hablaremos del gobierno. Ok. Bueno, pues Muy aquí bien. cerramos. Átomos y Bits. Se nos terminó el tiempo. Gracias, José Manuel Nieves, por habernos conectado una vez más con todos los misterios y las maravillas de la ciencia. Gracias a Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Palomay en el micrófono. Nos vemos mejor dicho, nos oímos en 7 días más.